Buen día, amigos del Código del Abogado. El día de hoy nos acompaña la magistrada del circuito Lilia Mónica López Benítez, adscrita al séptimo Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito en materia penal. La magistrada Lilia Mónica López Benítez cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1981 a 1985. Se tituló el 30 de abril de 1987 con la tesis Estudio Sociojurídico del Régimen de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Profesora de Educación Primaria, Escuela Nacional de Maestros, de 1976 a 1980. Cursó la maestría en Ciencias Jurídico-Penales en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de 1987 a 1989. Se tituló con mención honorífica el 8 de julio de 1994 con la tesis La responsabilidad en el juicio de amparo y realizó su doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en el año de 2002 a 2005. Se tituló con mención honorífica el 24 de noviembre de 2005 con la tesis Protección a testigos en el derecho penal mexicano. Dentro de su actividad laboral se encuentra oficial judicial de los juzgados primero y noveno de distrito en materia penal, ambos del Distrito Federal, actuaria judicial y secretaria de juzgado, secretaria comisionada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Juzgado Segundo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del 14º de Distrito en Mérida, Yucatán, jueza segundo de Distrito del 15º Circuito en Mexicali, Baja California, jueza primero de Distrito del 16º Circuito en Guanajuato, Guanajuato, jueza octavo de Distrito en materia penal en el Distrito Federal, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Primer Circuito, magistrada del Noveno Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito. Ocupa el cargo de magistrada del circuito desde marzo del año 2000. Dentro de sus publicaciones encontramos Los juicios orales y el Libro Blanco de la Reforma Judicial 2007, Ley de Amparo Comentada, artículos 17 y 18 en el año 2008. Acceso de las mujeres a la justicia, violación entre cónyuges desde la perspectiva de la equidad de género. Protección de testigos en el derecho penal mexicano, protección de testigos como instrumento operativo en el combate contra la delincuencia organizada y su más reciente obra, Reflexiones sobre la justicia, retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora. Magistrada, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias al Código del Abogado por recibirme una vez más, por abrirme la puerta para platicar con todas y todos ustedes esta puerta digital que tanto nos ha acercado. El día de hoy quiero platicar sobre un tema muy sensible para el Estado mexicano, que es el feminicidio. Ustedes saben, con solo nombrarlo, podemos entender lo que estamos viviendo en este tema. Y esta ponencia la he intitulado Y la culpa no era mía, el feminicida eres tú. En principio, y para entender la dimensión del problema o para tener un acercamiento a este tema, me gustaría platicarles de algunos datos duros. Entender la dimensión de los feminicidios en México es muy importante para poder saber dónde estamos parados. Fíjense, en los 5 continentes, el índice de mujeres asesinadas en 2018 a manos de su pareja o de un familiar refleja que África tiene la tasa más alta de feminicidios, ya que por cada 100,000 mujeres, 100,000 habitantes, 3.1 mujeres fueron asesinadas. En segundo lugar, sigue América con 1.6 mujeres asesinadas en ese mismo número o esa misma cantidad de habitantes. Y en quinto lugar, Europa con 0.7 mujeres muertas, como decíamos, a manos de su pareja o de alguna persona cercana. Estos datos fueron obtenidos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Eso sucede en los 5 continentes, pero específicamente, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y la situación no es muy distinta, pues los registros durante 2018, es decir, el mismo año que la anterior información, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y del Caribe, revelan que México está en segundo lugar con 898 mujeres privadas de la vida. El primer lugar lo tiene Brasil con 1,200 mujeres, 1,206 mujeres, y en el último lugar, Panamá, con solo 20 feminicidios.
Fíjense que este deshonroso segundo lugar dista mucho de quien tiene el último sitio en esta tabla que yo diría macabra. Derivado de esta situación, ONU Mujeres, en coordinación con la Organización de Estados Americanos, la OEA, y las mujeres que integran el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, elaboró y presentó en mayo de 2009 una ley modelo sobre feminicidio, o femicidio, como se le denomina en otros lugares, que en esencia lo que busca es generar un marco de referencia para la creación y la actualización de la legislación de todos los países de la región. Pero específicamente, ¿qué sucede en México en relación con este delito? Los feminicidios en nuestro país, ustedes lo saben, están a la alza, tienen una tendencia a irse incrementando. Vamos también con los datos duros. En 2015 se registraron 411 feminicidios. En 2016, 602. En 2017, 741. En 2018, la cifra se incrementa a 891 y en 2019 disminuyó en un solo feminicidio. Es decir, tuvimos 890 muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en 2020? De enero a junio de 2020, según el Secretariado de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública, nos dice que de enero a junio de esta anualidad ya se han perpetrado 489 feminicidios. Es claro que el homicidio de una mujer no necesariamente implica que nos encontremos en presencia de un feminicidio. No obstante, como persisten las imprecisiones para investigar sobre estos hechos delictivos, esto desencadena que muchas de las defunciones de mujeres por homicidio, pero que cumplen con todos los extremos para considerarlos un feminicidio, no se registran y mucho menos se investigan bajo esta óptica. En consecuencia, las estadísticas son solamente aproximaciones que empiezan a aportarnos datos sobre la medición de este fenómeno social. Ahora quisiera platicar de dos casos emblemáticos para la justicia mexicana y que desafortunadamente derivan de la muerte de dos mujeres. Los casos de Mariana Lima y de Carla Pontigo, que son del conocimiento público. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió ambos casos en diversos recursos de revisión y además en diferentes momentos. Sin embargo, los dos casos revelan situaciones muy parecidas, tanto pues, un poco en la perpetración de los hechos, a pesar de que son asuntos muy distintos, pero sobre todo en la manera en que la autoridad ministerial realizó la investigación. Por eso lo primero que nos dice la primera sala es que administrar justicia no se reduce a aplicar puntualmente los plazos y los términos judiciales. Si esto fuera administrar justicia, me parece que sería muy sencillo para las personas que juzgamos el realizar nuestro trabajo. La sala de la Corte nos dice, administrar justicia significa procurar una justicia efectiva. Si no hay una justicia efectiva, entonces podríamos concluir que no existe justicia. En ambos casos, en ambos asuntos, las autoridades ministeriales investigadoras actuaron de una manera omisiva, de una manera irregular. Por un lado, no preservaron el lugar de los hechos, además de que fue pues muy deficiente la cadena de custodia, la omisión de valorar las inconsistencias y las contradicciones en las declaraciones que se presentaron en el asunto en relación con lo dicho por el esposo de Mariana y la familia de Mariana, y lo dicho, por ejemplo, por quienes trabajaban en el sitio donde perdió la vida Carla, así como por su familia. Sabemos que las primeras actuaciones de la autoridad investigadora en cualquier ilícito son fundamentales.
pero cuando tenemos la muerte de una mujer y posiblemente un feminicidio, pues todavía lo son más, porque se debe preservar correctamente la escena del crimen, se tiene que asegurar una cadena de custodia que permita tener eh, los elementos fidedignos de todo lo que se recoge en el lugar de los hechos y sobre todo tener esa sensibilidad para entender de qué manera declaran las personas que intervienen y de esta forma poder llevar a cabo el juicio, llevar a cabo un proceso que puede implicar inclusive pues desentrañar esas contradicciones que pudieran generarse en el mismo. Todos estos aspectos, nos dijo la sala, denotan la falta de cumplimiento de las obligaciones de las autoridades que intervinieron en las indagatorias. ¿Cuáles fueron los puntos torales? Insisto, son dos resoluciones diferentes, pero que coinciden en mucho. Por un lado, se destaca por parte de la primera sala que todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y libre de discriminación. Y esto porque está previsto en la Constitución Política de nuestro país, en la Convención de Belén do Pará y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Estos instrumentos reconocen la igualdad de las mujeres ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar un trato discriminatorio por motivos de género. En otro punto, la sala nos dice que hay una obligación de todas las autoridades de eliminar los obstáculos que discriminan a las mujeres por razón de género y que se traduce, como es lógico, en actuar con perspectiva de género. Un punto más, nos dice la sala, el pleno y efectivo derecho a la igualdad solamente se obtiene evitando los estereotipos de género y aplicando lo dispuesto en los protocolos que existen al respecto. La sala también destaca que las autoridades investigadoras deben agotar todas las líneas de investigación a su alcance, es decir, todos los supuestos que permitan o al menos den un indicio para esclarecer los hechos tienen que ser agotados en la investigación. Entre otras, se debe de advertir los contextos de violencia que sufren algunas mujeres a fin de descartar o corroborar, en su caso, que el deceso es producto de la violencia de género. También nos enfatiza lo que ya decíamos en un principio, que las primeras etapas de la investigación son cruciales para poder identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de estas conductas feminicidas. Pero entonces, bajo este panorama, tendríamos que preguntarnos qué está fallando, qué ha fallado en estos asuntos o en otros más de los cuales día con día nos enteramos a través de la prensa. Entonces, para poder ir desentrañando este punto, primero tendríamos que analizar qué es la violencia de género y cómo repercute en las sociedades patriarcales. Y tendríamos que empezar diciendo que la violencia de género es un fenómeno muy complejo porque está influido por muchos factores, es decir, es multifactorial, pero en todos ellos converge un poder dominante normalmente del hombre sobre las mujeres. Y aquí podríamos afirmar que la violencia de género y el patriarcado están indisolublemente unidos. Otro punto que genera esta violencia son los estereotipos y los roles de género. Como sabemos, cuando hablamos de estereotipos y de roles de género, estamos hablando de construcciones artificiales, de construcciones socioculturales que se han venido creando de generación en generación, pero que no son naturales, sino que se va creando a partir de quien tiene el poder de dominación. Y con estos estereotipos y los roles, lo único que pasa es que nos dan cargas muy específicas a las personas dependiendo de, en este caso, del sexo al que pertenezcamos. Porque podríamos hablar que estos estereotipos de género tienen mucho que ver con todas las personas que se encuentran o que pertenecen a un grupo que se podría identificar como categoría sospechosa.
Pero en este caso que hablamos de mujeres y hablamos de hombres, los estereotipos, los roles de género nos determinan la forma de comportarnos socialmente. Si somos mujeres, somos débiles, somos hacendosas, etcétera. Si son hombres, son proveedores, son fuertes. Es decir, nos están dando cargas que yo diría a veces son cargas emocionales muy fuertes de llevar. Y hay que tener en cuenta que mientras sigamos viviendo en una sociedad plagada de estereotipos, plagada de roles, difícilmente podemos encontrar la igualdad que buscamos entre mujeres y hombres. Pero además tenemos que entender que derivado de este poder dominante surge la violencia y que la violencia tiene un ciclo. Normalmente los abusos en una relación, y hablemos ahora de una relación de pareja, en una relación laboral, se presentan de diversas maneras. Casi siempre inicia con descalificaciones y ofensas que posteriormente van subiendo de grado hasta llegar a la violencia feminicida. Veamos algunos comentarios que a todos y a todas nos ha tocado escuchar. Calladita te ves más bonita. Este trabajo no es para ti, es de hombres. Te vistes como prostituta, tenías que ser mujer. Seguro estás en tus días. Mujer al volante, peligro constante. Fíjense, estas frases traen una carga emocional sumamente fuerte que va marcando en la sociedad el papel de las mujeres y de los hombres. Recordemos, muchos, cuando fuimos niños y niñas, jugábamos en la calle y empezábamos a correr y se gritaba vieja al último o vieja el último. ¿Qué hay detrás de todas estas palabras? Pues está cargado de violencia, está cargado de estereotipos y de roles, y está cargado de dominio que ejerce el hombre y que le permite controlar, chantajear, provocar tensión y consecuentemente violencia física, violencia económica, violencia patrimonial, violencia emocional que puede terminar con la vida de una mujer. Esto es un círculo vicioso muy difícil de romper si las mujeres no cuentan con una red de apoyo. Y me refiero a este punto y lo remarco porque en muchas de las pláticas que he dado he escuchado comentarios donde dicen, bueno, pero si la mujer sufría tales y cuales conductas, ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué no se divorció? ¿Por qué no salió de su casa? Pues es que es muy difícil porque este círculo es un círculo que tiene un ciclo interminable y que va girando y girando y se presenta de la siguiente manera. Como sabemos, cuando inicia una relación de pareja, pues todo puede ser color de rosa. Posteriormente empiezan las descalificaciones, empiezan las ofensas, los aventones, los golpes, y después de los golpes, después de esa calma, esa tensión y esa conducta abrupta, lo que sucede es que el hombre se arrepiente y ofrece cambiar su conducta y la mujer lo cree. Y esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Mientras la mujer no cuente con una red de apoyo, como por ejemplo los refugios que brindan un sostén económico, psicológico, de todo tipo a las mujeres y a sus hijas e hijos, pues es muy difícil que puedan romper por sí mismas este ciclo y salir de esta violencia. Por eso es muy importante que las mujeres sepan que no están solas y que sepan que pueden acudir a la autoridad. Hoy la información en Internet la podemos encontrar de una manera muy sencilla para que sepan a dónde pueden acudir a efecto de que les brinden protección. Ahora, hay mujeres que deciden no denunciar y hay otras que denuncian y no reciben la protección por parte de la autoridad. Entonces, aquí tendremos que hablar de las cifras negras y las que sí denuncian, como en el caso Abril. Las personas que no denuncian, en términos generales, no solamente las mujeres, impiden que se conozca cuántos ilícitos se cometen en nuestro país, de qué manera se perpetran, y esta es una información verdaderamente relevante para ir generando políticas públicas.
Según la ENVIPE de 2019, los factores que predisponen a no denunciar son muy variados. Voy a destacar dos. El 31.7% considera que denunciar es una pérdida de tiempo y el 17.4% no denuncia porque tiene desconfianza de las autoridades. A esto podríamos agregar muchísimos otros puntos, como ya decíamos, se considera innecesario porque no se cree en la justicia, pero también creo yo que por desconocimiento de los derechos no se acude a denunciar ante la autoridad correspondiente. Pero un punto que también impide que las mujeres comparezcan a presentar una denuncia es el miedo a su agresor. Y verdaderamente muchas de ellas, si no cuentan con esas redes de apoyo a las que me refería, pues difícilmente van a poder superar este temor para decidirse no solamente a denunciar, sino a enfrentar todo lo que viene después de la denuncia. Por esta razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la impunidad de los delitos contra las mujeres envía un mensaje poderoso sobre la permisividad de la violencia contra nosotras, que favorece su perpetración y la aceptación social del fenómeno. Esto que ha dicho la Corte Interamericana me parece un mensaje muy fuerte. Y ese mensaje poderoso de permisividad de la violencia no lo podemos seguir permitiendo. Tenemos que cortarlo y para eso tenemos que denunciar. Y decíamos, hay quienes no denuncian por los factores que ya hemos comentado, pero hay otras personas que sí denuncian y sin embargo, hoy en día ya no se encuentran entre nosotros. Ustedes recordarán perfectamente el 25 de abril de 2019, cuando Abril fue asesinada en frente de sus dos hijos. Ella había viajado del interior de la República a la Ciudad de México para acudir a una audiencia sobre la custodia de sus menores hijos. A su retorno, camino al aeropuerto, fue alcanzada por un par de sujetos que viajaban en una motocicleta y que le dispararon a quemarropa. El principal sospechoso de la autoría intelectual del hecho es el exmarido, quien meses antes la había golpeado brutalmente en la cabeza con un bat de los que se utilizan para jugar béisbol. Y aquí la pregunta es si la autoridad hubiera actuado, si hubiera generado una orden de protección respecto de Abril o una orden de restricción respecto del exmarido para que no se le acercara, ¿podríamos pensar que ella estaría viva? ¿Podríamos pensar hoy en día que sus hijos no serían víctimas invisibles de este suceso? Son muchas preguntas, pero estas preguntas nos llevan al análisis de cuál tiene que ser el actuar de las autoridades. Y en este caso hablaríamos del Ministerio Público y de quienes juzgamos. En principio, el Ministerio Público debe desterrar de su información personal prácticas misóginas que se presentan día con día en las agencias de investigación y en el trato que la autoridad proporciona a las víctimas. Es sabido que en muchos casos se ha revictimizado a los familiares, si hablamos del caso de feminicidio, por obvias razones, pues ya no está el sujeto pasivo del hecho ilícito, pero sí la familia. Pensemos en el caso Campo Algodonero, donde cuando las madres de esas adolescentes que habían desaparecido comparecen a denunciar ante el Ministerio Público, lo que se les dice es, señora, no la busque, seguro se fue con el novio. Tiene que dejar pasar tantas horas antes de regresar y seguro en ese momento ya estará su hija en su casa. O en otros casos, cuando la mujer es golpeada, por ejemplo, y pide la ayuda del Ministerio Público, le ha dicho, señora, no me haga trabajar. Usted se va a contentar con su marido y después va a venir a quererle otorgar el perdón. Esas son actitudes misóginas, esas son actitudes que lo que están generando es desalentar a las personas para comparecer a denunciar porque saben que van a ser revictimizadas. Y en este sentido, la sala, los asuntos que comentábamos hace un momento,
resolvió que la muerte de una mujer, aun cuando inicialmente se considere que pudo derivar de causas criminales, de un suicidio o de un accidente, debe ser investigada con perspectiva de género y deben explorarse, decíamos, todas las líneas de investigación posibles para el conocimiento de la verdad. Esto por cuanto hace el MP. Pero ¿qué sucede respecto de las personas que juzgamos? Nuestra obligación fundamental es juzgar con perspectiva de género. Impartir justicia es obvio que conlleva una obligación de vital importancia en la vida democrática de un país. Y el ideal, nos decía la Corte, es una justicia efectiva. Yo abono a decir una justicia que tiene que ser justa, porque podemos generar justicia, pero si esta no es justa, entonces, a mi parecer, no es justicia. La primera sala precisa que juzgar bajo la perspectiva de género implica detectar el impacto diferenciado que se da entre las partes de la controversia para advertir las posibles desventajas que producen los estereotipos y roles de género o la violencia misma. De ahí que existe un deber del Estado de verificar si todos los aspectos que apuntan en un caso específico del que se conozca inciden en la manera de aplicar el derecho a ese caso concreto, ya que de omitir esta valoración se podría seguir reproduciendo ese trato diferenciado entre las partes que lo único que genera es discriminación. La primera sala tiene numerosas ejecutorias donde ha conformado la doctrina de género, que es la que nos obliga a quienes juzgamos. Recuerden que tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género que de una manera muy sencilla sienta las bases para adentrarnos en el conocimiento de este tema. Pero también yo les recomendaría que revisaran la jurisprudencia de rubro, acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, porque ahí se nos dan los 6 pasos que tenemos que considerar para juzgar desde este punto de vista. ¿Y cuáles son estos pasos? Primero, hay que identificar si existen situaciones de poder que expliquen un desequilibrio entre las partes. Es decir, estamos hablando de asimetrías de poder. Cuando nos encontramos en una relación, pues una relación tendría que ser en un plano de igualdad, pero lo cierto, decíamos, que por estos estereotipos y roles, estos convencionalismos que se han creado socioculturalmente, resulta que hay un poder de dominación que generalmente tiene el hombre respecto de la mujer. En este punto puede ser una asimetría, por ejemplo, de carácter económico, hombre proveedor, mujer cuidadora. Y en estas asimetrías se puede generar desigualdad y discriminación. Por tanto, lo primero que tenemos que identificar es si existen asimetrías de poder. Posteriormente, y es lógico, ya lo hemos dicho, tenemos que desechar todos los estereotipos o los prejuicios de género cuando cuestionamos los hechos y cuando valoramos las pruebas. Es fundamental, porque si los valoramos con los prejuicios existentes de esta construcción artificial, entonces jamás podremos generar una justicia efectiva ni una justicia justa. Tenemos que ordenar, y eso es algo fundamental que quienes juzgamos podemos ordenar la práctica de pruebas, aquellas que consideremos que nos pueden ser útiles para evidenciar situaciones de violencia o de discriminación por motivos de género. No importa que no lo tengamos en una carpeta, en un expediente, si advertimos que son necesarias, oficiosamente podemos ordenar que se practiquen. Y tenemos también que cuestionar la neutralidad del derecho. Las normas sabemos que son abstractas, que son impersonales, pero a veces, aunque parezca mentira, están cargadas de prejuicios, están cargadas de estereotipos. Y esta es una parte muy importante donde tenemos que ser especialmente cuidadosos para poder detectar si la norma está generando un trato diferenciado. Además, aplicar por obvias razones los estándares de derechos humanos y evitar
el uso del lenguaje estereotípico. Acuérdense que el lenguaje comunica, que las sentencias son fundamentales en un Estado de derecho y por tanto tenemos que evitar utilizar este lenguaje que también puede llegar a discriminar. Siempre que hablamos de la muerte de una mujer, del feminicidio, normalmente estamos pensando o el centro de atención es la persona que ha perdido la vida. Sin embargo, nos olvidamos de la otra cara de la moneda, que son las víctimas indirectas. Víctimas que se ubican en un sector de la población que se encuentra en extrema vulnerabilidad. Son las niñas, los niños y los adolescentes huérfanos. El Instituto Nacional de las Mujeres realizó un censo que abarca de diciembre de 2018 a junio de 2019, donde se registraron al menos 4.245 entre niñas, niños y adolescentes que han quedado huérfanas a causa de 2.192 homicidios dolosos o feminicidios. Este de verdad es un problema que tenemos que voltear a ver porque son niños que quedan en la orfandad total y que esto puede marcar su vida hacia el futuro. Y ya para ir cerrando, como se ha destacado, nuestro país está a la alza en el tema de feminicidio. No es casual que se considere a México como un lugar peligroso para las mujeres. Las estadísticas, ya las vimos, no mienten y yo diría, este panorama es desolador. Sin embargo, las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Y en este orden, tenemos derecho a vestir, a actuar, a pensar en libertad. No podemos ni debemos ser juzgadas por la hora en que caminamos por la calle, ni por cuánto hemos bebido, ni por las amistades con las que nos reunimos, ni por la forma en que nos vestimos. Estos aspectos no nos definen como mujeres, no nos definen como personas, ni nos restan ningún valor. Bajo este escenario, entonces, ¿cuál es el futuro de las mujeres en México? Tenemos que reformar o derogar el tipo penal de feminicidio, tenemos que evitar las filtraciones en la investigación que son provocadas, por ejemplo, por la exposición del material videográfico por parte de los medios de comunicación, tenemos que desechar prácticas patriarcales que han generado violencia y discriminación. Bueno, pues yo creo que es la suma de todos, pero en principio a mí me gustaría destacar que derogar el tipo penal de feminicidio me parece que sería lamentable dada la situación que hoy en día vivimos en nuestro país. Por el contrario, yo consideraría que esta figura se debe homologar y que debe estar presente en todos los códigos penales a nivel nacional. Pero más allá del tema de la justicia y ante la necesidad de desterrar la muerte de una mujer por razones de género, tenemos que pensar en restaurar el tejido social. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Tenemos que generar nuevas reglas de convivencia donde todas las personas podamos vivir en libertad, sin miedo al salir a caminar por la calle, con la seguridad de que podremos regresar a nuestros hogares. Tenemos que educar. Esta es una parte fundamental. Tenemos que educar en igualdad, donde se destierren para siempre estos estereotipos. De otra manera, estaremos reproduciendo conductas que, como hemos destacado, hoy lamentablemente en Latinoamérica nos ponen en un deshonroso segundo lugar por el número de feminicidios. En cuanto a las autoridades, nos corresponde tomar conciencia del papel que desempeñamos en la sociedad, investigar, por una parte, el Ministerio Público y juzgar jueces y magistrados con perspectiva de género, no revictimizar a la familia y asegurarles el derecho a conocer la verdad. Eso es fundamental. Cambiar nuestra realidad no es tarea de un sector de la población en lo particular, es tarea de todas las personas que anhelamos vivir en un país en libertad, en un país en igualdad.
Cuando lo logremos, seguramente podremos afirmar, las mujeres podremos afirmar que la culpa no era mía, ni cómo me comportaba, ni cómo vestía, ni con quién salía, porque los derechos de nosotras, las mujeres, estarán salvaguardados dentro de las fronteras de la igualdad y la no discriminación. Muchas gracias por su atención. Magistrada, muchas gracias. Sin duda nos acaba de dar una gran explicación sobre la violencia contra la mujer y la forma más violenta, la cual es el tipo de feminicidio. En esa tesitura nos acaba de dar estadísticas, nos acaba de mencionar los mecanismos internacionales como la Convención Belén do Pará, CEDAW, los criterios que ha establecido la Corte Interamericana, así como los casos que le ha tocado atender a nuestro máximo tribunal, como la es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mí es muy importante estos temas que usted ha tocado, y para nuestro público quiero hacer la mención que la magistrada Lilia Mónica ha venido trabajando en todos estos temas desde hace tiempo, y quiero mencionar su más reciente obra, como lo es Reflexiones sobre la justicia, retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora. ¿Por qué? Porque en el libro nos lleva a un análisis sobre qué es justicia, la impartición de justicia, los retos sociales, igualdad y justicia, la niñez y la educación. Hay un apartado del libro de la magistrada en el cual, a través de historias que le ha tocado conocer o conocer de otras personas, ella nos habla de ciertas historias, nos habla de por qué cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, asuntos de juzgar con perspectiva de género. Y me gustaría, magistrada, que nos hablara un poco del libro que usted escribió, para que la gente lo conozca, y que es un tema muy importante que vale la pena conocer. Muchísimas gracias. Bueno, ya les han dicho el título del libro, y en realidad en el libro lo que yo hago es reflexionar sobre los temas de justicia. Es importante destacar que es un libro para todas las personas. No se necesita ser profesional en derecho, licenciado en derecho, para poder entenderlo. Trato de abordar los temas con un lenguaje ciudadano de una manera muy sencilla, para que todas las personas interesadas en estos temas puedan saber, por ejemplo, qué hacemos las personas que impartimos justicia, qué hacemos y cómo lo hacemos. Esto en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. Pero también abordo los temas que día con día se van presentando, algunos que yo he tenido que juzgar y que me han dejado grandes enseñanzas, algunos otros de los que me he ido enterando y donde advierto cómo la discriminación lacera ese tejido social y nos impide vivir en igualdad. Les invito a que lo lean. Además es un libro de muy fácil lectura, que no necesariamente tienen que iniciar, ahora sí que por el principio, sino que pueden abrirlo en cualquier parte y encontrarán algún artículo que pueda ser de su interés, porque hablo de mujeres, de juzgar con perspectiva de género, de educación, de sistema de justicia penal, en fin, abordo muchísimos temas que segura estoy, alguno de ellos podrá ser de su interés. No me queda más que agradecerle a la magistrada por su tiempo, por su participación, y sin duda nos hace reflexionar sobre diversos temas, porque en el marco de su ponencia nos invita a reflexionar sobre muchos temas, estereotipos, roles de género, tanto para los juzgadores, los operadores de justicia, como a la sociedad en general. Al contrario, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.